Bienvenidos a un nuevo episodio más de Entre Acento y Café. Hoy tengo la presencia de Lorena Venegas. ¿Cómo estás, Lore? Bien, Cintia, gracias por la invitación. Estamos Con muy bien. gusto. Gusto, Lorena, desde Chile. Estás viviendo en España, me En dijiste. España, actualmente en Tarragona, que es una ciudad Perfecto, cerca de Barcelona, para los que no conocen tanto perfecto. el lugar. Muy bien. Lore, antes de iniciar, quisiera invitar a todos a suscribirse a mi canal de YouTube, a seguirme en Instagram también y a activar la campanita para que cuando yo suba algún video en YouTube puedan ver la notificación de que ya se subió. ¿Ok? Hoy vamos a conversar acerca de un tema que todos los migrantes vivimos cuando nos movemos a otro país, que es la ansiedad y la depresión. Lore, bueno, vos también migraste a España y creo que también te has sentido como todos nos hemos sentido porque he visto con todas las conversaciones que he tenido en los grupos de Facebook, he visto muchos mensajes también, que todos tenemos el mismo sentimiento. Ujú. Todos nos sentimos solos, todos nos sentimos ansiosos y con depresión, ¿verdad? Entonces, por eso quiero enfocarme, porque como son los mismos sentimientos, entonces quisiera como dar un kit o consejos a estas personas para que cuando, por ejemplo, migremos o nos movemos a algún país, tener conciencia de que si algún momento me siento así, ¿qué puedo hacer? Para que este sentimiento no se alargue a 8 meses, un año o inclusive más. Inclusive cuando necesito ir donde un profesional para que me ayude. Entonces vamos a iniciar primero con una actividad que se llama la maleta invisible. Me encantan las actividades en este podcast. Se trata de, tengo una maleta y bueno, cuando todos viajamos tenemos nuestra maleta física, obviamente, pero también hay una maleta invisible que es la emocional, la que nadie ve, ¿verdad? Entonces vamos a meter en esta maleta dos cosas que pesan mucho cuando migramos, dos cosas que ayudan o que nos pueden ayudar a sobrevivir, ¿verdad? En esos momentos de crisis de ansiedad. Y una cosa que nadie reconoce, pero que ahí está. O sea, que tal vez yo puedo decir, no, es que yo lo niego, pero ahí está en esa maletita y ni siquiera quizás algunas veces ni sabemos, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, adelante. Uh, Ya. Eh, ¿Cuál es la primera? Dos cosas que pesan mucho. Pueden ser buenas o malas. Ajá, sí. Mira, yo te diría que dos cosas que pesan mucho, eh, y de verdad que es algo que yo he hablado con personas que han migrado o con pacientes que también están en un proceso similar, es la culpa. Mucha gente siente culpa de tener una vida mejor, de tener una oportunidad, de dejar personas, Cierto. sabiendo que en muchos casos esta migración es algo positiva también, porque no sé, siempre tener súper en claro, y los psicólogos siempre van a usar mucho el depende, porque obviamente cada contexto, cada persona es muy diferente, todo el mundo, pero por eso te podría decir que algo en lo que casi todos como que coinciden es esta culpa como de yo me estoy yendo a un lugar mejor porque poniéndonos en la situación en que la mayoría de las veces esa es la intención. Y estoy dejando a otra familia, amigos, y de hecho siempre me acuerdo un paciente que me comentaba que un día se estaba comiendo una hamburguesa muy rica en un lugar y se sentía muy culpable por él, no podía sentirse tranquilo, no podía disfrutar de algo tan simple como estoy comiendo una hamburguesa en otro país que por el que luchó, por el que trabajó para estar, no es nada gratis, pero aún así era como una culpa y que también es una culpa que se vive muy solo, porque tampoco puedes hacer mucho al respecto. Entonces eso yo creo que es algo que está en la maleta y que pesa mucho y que
y que tampoco la idea es que uno diga, bueno, ya, olvídate del resto de la familia y disfruta. No, porque tiene que ser gradual. Así que en ese Ujú. sentido es algo que yo creo que muchos traemos y es difícil aceptarla, es inconsciente esa sensación rara como de... Me identifico con esa, Ujú. totalmente. Súper, qué bueno, eso está súper bueno, sí. Ok, la otra. Algo pesado. Bueno, algo que estábamos hablando antes, que es la expectativa. La expectativa es algo que pesa más que nada porque es como cuando dicen viaja con una maleta llena de sueños. Esos sueños pesan porque esos sueños muchas veces no se van a cumplir y eso no es algo malo, sino que simplemente, bueno, y de hecho yo agregaría que la maleta ideal para mí no es una maleta plástica, sino una de estas maletas antiguas como de cuero, como algo flexible porque la maleta a veces se va a agrandar, se va a aplastar, se va a expandir, le vas a meter, le vas a sacar, entonces tiene que ser se va a magullar, si está rígida, se puede quebrar. Entonces, en esta maleta más flexible también está esta idealización de que si llegas a un lugar mágicamente, no sé, vas a ser millonario o vas a, no sé, pucha, pucha decimos en Chile, no sé si se entiende. El pucha es como, no sé cuál sería No sé. el, el homólogo en Costa Rica. Pero creo que las series de televisión no han contribuido mucho a que la gente no se haga ciertas expectativas de lugares. Pasa mucho, por ejemplo, la gente que viaja a New York, que no sé, creen que su vida va a ser como Friends, y es como se enfrentan a una ciudad oscura, la gente no es tan amable, no hay amigos con quien tomar café, entonces como que todas esas cositas hay que tenerlas claras antes de hacerse maleta, que, a ver, no es que esté malo tener expectativas, sino que Ujú. entender que las expectativas durante el proceso pueden ir adaptándose, las puedes ir moldeando y eso es algo bueno, porque finalmente es parte de ir a conocer algo nuevo, estar más abierta a que las expectativas se puedan moldear. O sea, son como dos cosas pesadas que yo creo que están, porque la maleta llena de sueños, si bien es un buen empuje, pero a veces puede ser un peso muy grande y que al confrontarse con la realidad es como, no sé, desde llegar al aeropuerto y que era feo, o que la gente fue, te trató mal, o que tú preguntaste una dirección y ni siquiera te respondieron, no te miraron feo, es como, ok, ya, golpe de Mm, realidad, o el sí, es choque cierto. cultural. Entonces, son cosas bien pesadas que vienen en esa maleta, que hay que Ok, tener muy bien. claro. Ajá. Y dos cosas que ayudan a sobrevivir esos momentos de crisis o simplemente sobrevivir. Bueno, sin adelantarme al kit que vamos a Ok. hablar después, creo que tiene que ir más que nada con esa flexibilidad. Es Ok. como con el traer como una especie de nuevo yo, que aún no sé cómo va a ser, pero que viene, que es algo como que vamos a ir moldeando. Es como traer un slime que aún no sabemos cómo vamos a moldear y que en el camino va a ser una sorpresa cuando termine este viaje y vamos a decir, oh, ¿en qué nos convertimos? Es como ser más flexible a la experiencia y es algo que te va a servir a sobrevivir no solo en un viaje, sino en la vida. El ser un poquito más abierto a que cada experiencia te contribuye también informando un nuevo yo y entender que eso es algo positivo y que te va a ayudar siempre a encontrar tu centro, donde estés, a recordar quién eres tú, pero también estar abierta a este nuevo yo que está apareciendo y que estás moldeando. Así es. Y otra cosa para sobrevivir yo te diría que principalmente no perder la curiosidad y el modo turista. A mí me encanta el modo turista, yo a veces lo aplico a donde yo vivo. Salgo hoy en modo turista. ¿Qué significa esto? De que no perder la curiosidad ante... Porque cuando uno está de viaje, que vas a volver a tu hogar, todo es novedoso, todo es bonito, tu estado de ánimo está abierto a experiencias, como un niño curioso que está en una juguetería y todo es nuevo. Lamentablemente, cuando viajas a un lugar, ya como que ese modo turista se te pasa rápido porque es tu casa. Y sabemos que en la casa no solo es brindar y disfrutar, sino que hay que pagar cuentas, hay que asear la casa, la realidad, que también existe. Entonces, ante eso, es bueno eh,
también en el fondo estar abierta a esa experiencia. Mira, finalmente el modo turista es estar como abierta a que cada cosa sea una posibilidad. Ir al supermercado, ir a disfrutar, no en vez de juzgar que no conoces ninguno de los alimentos que hay, decir, qué entretenido, no sé, voy a hacer un video mostrando lo que venden acá. No entiendo este producto, bueno, vamos a probar algo nuevo. Por eso te digo que el modo turista, ojalá no perderlo, y también aplicarlo en el día a día en la vida, como estar un poquito más abierto que a no perder la curiosidad. La curiosidad da dopamina, la dopamina hace que baje el cortisol, así que estamos menos estresados. Así que en ese sentido, modo turista, siempre. Perfecto. Y una cosa que nadie reconoce, pero que está ahí, que nadie tal vez pueda sentir o simplemente estar consciente de que ahí está. Yo te diría que es el fracaso. El Wow. fracaso al plan que ideaste y que está obviamente conectado con el tema de la expectativa. El miedo al fracaso y al fracaso a veces no tanto con el resto, porque a ver, hay que reconocer que hay mucha gente que también viaja y viaja en este modo como todo para redes sociales, que no está mal. De hecho, a mí me encanta ver gente viajando, me alegra mucho, si cuando alguien, un amigo está viajando y todo. Pero también hay que tener claro que no sé, esto está mostrando algo muy bonito, pero tu realidad no es tal, también ser como coherente con uno y decir en un momento, bueno, funcionó este plan, y tener la libertad de decir, bueno, si no funcionó, no hay nada de malo en volver. Exacto. Ellos nada más muestran el video ya editado. No muestran cómo se llevó a cabo ese video. Muchos errores, muchas equivocaciones, imágenes feas, me equivoqué al hablar, o sea, creo que también las redes sociales juegan un impacto muy negativo algunas veces en personas, porque ellos creen que la realidad es esa, pero no es esa. Exactamente, sí, es verdad, que creo que es una muy buena analogía lo que haces del video. Me Uno encanta, cuando sí. muestra un video de 3 segundos, todo es perfecto, son Exacto. imágenes maravillosas, hermosas, pero todo lo que recortaste, todo lo feo, todo lo que salió mal, Sí, eh, y si bien vuelvo a lo mismo, siempre todo, a ver, todo es enriquece igual. De hecho, no sería malo que mostraran también las cosas feas, sí. porque, a ver, a veces la gente se molesta cuando, no sé, muestran Los Ángeles y muestran el lado feo de Los Ángeles. No sé, que Ujú. hay mucho drogadicción, etcétera. Pero también es bueno saberlo todo. De hecho, cuando tú viajas es bueno, ojalá también saber eso, porque muchas veces uno, no sé, no sabe los barrios, es como, se agradece que también esté esa persona que te muestre el lado B, digamos, Esté de- todo la información completa. Exacto. Para así uno también tener más claridad respecto al tema. Claro, ahora, si bien es cierto, gracias a las redes sociales, ahora también podemos contactarnos con otras personas. Antes nos habríamos quedado, no sé, hace 30 años viajar, te quedabas con una agencia de viajes, una guía, un programa que viste en la televisión, pero hoy en día puedes contactarte con alguien, preguntarle directamente, oye, ¿qué tal este barrio que me voy a ir a vivir? No sé, por lo menos en ese sentido como que hay un poquito más tenemos un poquito más de control. Pero aún Exacto. así, el fracaso es algo que está ahí siempre rondando como un fantasma y que es algo que también va a estar en el día a día de una vida normal, pero lamentablemente en el migrante el fracaso es algo que está constantemente ahí porque es como que estás a prueba todo el rato. Es como tienes que demostrarle al mundo, lo logré. Fue bueno haber viajado. Exacto. Y creo que también va mucho de la mano, y lo voy a hacer como una siguiente pregunta ya para iniciar Ujú. con el tema como tal, es el fracaso viene acompañado de la pérdida de identidad también. Exacto. Lo hablo en la parte profesional y en la parte social. O sea, yo he sentido desde que migré a Irlanda y luego a Francia que yo me he ido perdiendo de a poquitos a mí misma. Me he ido perdiendo mi esencia porque no puedo expresarme de la manera en que yo quisiera, como si fuera en mi lengua materna, que es español. No puedo hacer mi vida con mis amigos y tener unas relaciones de amistad como antes, porque uno construye las relaciones de amistad y estoy aquí desde cero, sola, conociendo personas. Entonces, ¿cómo sobrellevar de la mejor manera ese sentimiento de pérdida de identidad? Ujú.
Sí, lo que dices es muy importante. La pérdida de identidad, la pérdida del yo es un gran tema que yo creo que incluso lo pondría un poco en la maleta de las cosas que no se hablan, Sí. porque finalmente, eh, ¿quién soy en este nuevo lugar? En tu país eras, como te decía antes, eras la chistosa del grupo, eras la seria, tenías buen estatus laboral, tenías muchos amigos, todos los fines de semana tenías un panorama, tenías fiestas, y de pronto llegas a un lugar donde tienes que mostrar algo, muchas veces cuesta por el idioma también, como ser graciosa en inglés, ser inteligente, ser rápida, y también empieza a cuestionarte tú, ¿quién soy yo? Porque, a ver, sin irnos tan en algo tan profundo, pero ¿qué realmente es lo que define quién es uno? Son nuestros actos, nuestras acciones, nuestro día a día, la música que escuchamos, la rutina que tengo, o es finalmente una esencia que permanece y siempre se está moldeando. Creo que en ese sentido, cuando uno migra, se conecta más con lo segundo, con las cosas que a ti te hacen vibrar, estés donde estés, y eso es algo que uno no va a perder, pero sí se va a sentir extraño, porque es como estar en, no puedes desarrollar todo lo que te gusta, ni puedes expresar todo lo que te gusta en un contexto que se vuelve atemorizante, te sientes juzgado muchas veces. Hay una herida del ego muy grande respecto a lo laboral. Si en tu país tenías un buen estatus laboral y llegas a otro país donde tienes que empezar desde más abajo, también te sientes como, Esta es una lucha, es una pelea interna al ego increíble. O sea, y creo que es una lucha interna que uno debe de aprender a no perderla, sino a rendirse. Como decir, bueno, es lo que es, ujú, ya después será mejor. Como tener como esa, quizás como ser un poquito más pasivo y no autosabotearse o no, eh, pegarse por la cabeza, ¿para qué tomé esa decisión? ¿Por qué me vine? Sino como tomársela con calma, y pienso tomarlo yo. como una oportunidad también, porque Exacto, aprender más fácil. finalmente tienes la posibilidad de, no, porque, a ver, siendo bien objetivos, ahora por temas de redes sociales, no es como que uno vaya a otro país y pueda borrar tu identidad y partir desde cero, lo cual sería a veces muy agradable. Pero ahora sí que las Sí. redes sociales tenemos páginas donde están tus datos y donde estás todo. Entonces, es extraño, porque si tú un día estás en una fiesta y alguien te pide tu Instagram, tú le vas a mostrar una vida, pero que a lo mejor con tus recuerdos, tus amigos, pero no es esa misma Cintia la de ahora tampoco, porque es como, es raro, estás mostrando tu pasado, es como, ya esto soy, esto vas a encontrar si somos amigos, pero también no es tanto, es lo que hablábamos un poco antes, como eso de ir perdiendo un poco quién soy yo realmente ahora, y empieza ese autosaboteo de tal vez no era tan buena, y yo creo que el tema laboral de verdad es muy fuerte respecto a, porque, a ver, sabemos que hoy en día es complejo acceder a un buen trabajo, tener una estabilidad laboral versus nuestros padres que a más corta edad, no sé, el típico meme que tenían una casa y a los 30 tenían todo y uno está sufriendo porque se compró un champú muy caro y es como, no me voy a reponer de esto nunca, de esta deuda. Entonces, partir desde más abajo, ir a un trabajo donde te van a pagar menos y tú sabías que en tu país por ese mismo trabajo no habrías hecho ese trabajo en primer lugar o estás Ujú. acostumbrado a cierto nivel de vida, que también es un tema, el cierto nivel de vida o que la gente te mire de cierta manera. Por eso digo que es mucho, muy relacionado al ego, porque es como, ok, asumir que ya no soy esa persona, pero es una posibilidad también de empezar de otra forma, de aprender otras cosas. Y ahí tiene que ver mucho con la flexibilidad y la humildad también de entender que parte de este proceso es, ok, las cosas van a ser distintas, no significa que eso es malo, pero es parte de la transición a esta nuevo yo. Y cuando termine este viaje y mires para atrás y digas, "Oh, en verdad, me perdí un poco, me encontré, pero ahora hay una nueva versión de mí y eso es lo más bonito, con lo bueno y lo malo. Al final es Creo el que es parte video de Tres también Mundos en Instagram, ese eres tú. exacto, creo que también es parte de la evolución, ¿verdad? Evolucionar de esa forma. Y también lo digo porque muchas personas que estamos en Francia tenemos el mismo sentimiento en la parte profesional, que no nos cuesta encontrar trabajo en la parte profesional. También decirles que, bueno, que es un camino que aunque a veces sea largo, quizás en algún momento se dé, y si no se da,
pues intentar reinventarse, hacer nuevas cosas, no verlo como algo negativo al 100%, sino que en su momento fue, y quizás en un futuro esta profesión me va a servir de algo, no es como que no vaya a servir del todo, ¿verdad? Todo conocimiento suma al final. Entonces, como también creo yo de esa parte, es como yo lo veo, porque es lo que yo estoy experimentando ahorita en mi parte profesional. Igual he experimentado heridas personales que se me activaron en la migración, que estaban dormidas y simplemente, uff, lo sentí, ansiedad, depresión, cosas que nunca. Entonces, ¿cómo podemos sobrellevar también esas heridas o cómo podemos eh, detectar cuándo debo de buscar ayuda profesional o simplemente puedo hacer ciertos ejercicios de respiración? ¿Cuándo debo yo de saber que debo de ir a donde un profesional? Cuando esto simplemente me explota. Sí, es súper relevante lo que dices de las heridas personales, porque finalmente cuando uno está solo con uno mismo, escuchándose solo uno, es cuando normalmente escucha cosas que en otros contextos los habrías ignorado, porque hay ruido, porque hay vida, porque está pasando todo y no hay tiempo para uno. Siempre es importante recordar que si a uno algo le está resonando, es por algo, hay que escuchar. Eso en primer lugar, porque uno que hace, se tapa los oídos, dice no escucho, no escucho, no veo, no escucho, lo ignoro. Y eso, esto en cualquier contexto, no solamente viajando. Sí es cierto que acá se nos puede activar más porque estamos más en un nivel como más hipersensible a todo, estamos más alerta todo el rato, aparte, es súper estresante. Pero cuando uno debe decir, ya, ok, lo voy a solucionar esto con meditación o es mejor pedir ayuda profesional, yo creo que la mejor manera de medirlo es cuando uno ya ve que está afectando tu día a día. Cuando tu rutina se ve afectada, cuando tus relaciones interpersonales están dañándose, cuando te está costando trabajar, cuando te está costando vivir. Porque, Y dormir, creo que también va a afectar mucho para dormir. oye, si Sí. el lag yo aún no lo supero. Yo vivo en Chile, vivo acá, estoy aparte como atiendo online, entonces tengo un enredo yo todavía de horario. Pero hoy, sí, de hecho tomo una con melatonina y mejor amiga para dormir. Eh, pero por eso te digo que al final tu cuerpo te va a avisar siempre. Sí, a ver, es una frase súper dicha que el cuerpo es sabio, que te avisa, pero aún así uno no lo escucha. Y uno es como la sed. Se supone que uno nunca debería llegar a tener sed porque uno debería estar hidratándose todo el día. Cuando tienes sed es porque ya estás deshidratada. Es lo mismo acá. Uno, ojalá siempre poder hacerse cargo, uno sabemos que a veces la terapia no es tan económica o cuesta o hay vergüenza o hay prejuicios, pero siempre va a ser bueno a veces, si uno va a viajar y puede y sabe, uno y se conoce también, como predisponerse a una situación y adelantarse, mejor si tú puedes tener una terapia o algún acompañamiento en el proceso, o sea, sería genial. Ojalá, no sé si existirán como en ciertos países que al migrante le ofrecen asesoría psicológica, sería genial, porque Sí. finalmente es un impacto, es un hito histórico del humano que te va a marcar, Sí. te remueve todo, entonces esas heridas de las que tú hablas, si ya estaban ahí, y probablemente estas heridas que tú sentiste siempre estuvieron ahí rondando, a veces llegaban, a veces se iban, pero claro, al estar ahí tú solita, armándote, conversando contigo mucho en el día, era muy factible que surgieran y bueno, ojalá siempre recurrir a un profesional si es posible, cuando ya tu día a día está raro o tu relación con tu pareja está extraña. Y uno se da cuenta si uno finalmente tiene esa intuición que uno sabe. Por eso te digo, ojalá poder siempre tener una ayuda más profesional, porque cuando uno se pone a solucionar, es como si tu casa se echa a perder la electricidad, tú no te pones a arreglar la electricidad sola, porque No, puede ser gracias. peor, porque Mucho. puedes terminar quemando la casa. Acá es lo Sí. mismo. Uno se pone a tratar de arreglar la situación, que está bien, que bueno, uno trata, meditación, respiración, genial, sirve mucho. Pero cuando uno ya sabe que no se va a arreglar esto subiendo, no sé, los tapones, no sé, el tablero electrónico, se va a prender la luz, sino que requiere un cambio de estructura de electricidad en toda la casa, ahí hay que llamar a un profesional, claramente. No nos ponemos creativos ni arreglando nosotros mismos, por favor, no. Me Pero, encanta el consejo que diste y la comparación, porque así literalmente es. A veces tratamos de
de arreglarnos a nosotros mismos y quizás no es el camino adecuado, ¿verdad? Entonces, bueno, invitar a todos que cuando sientan que ya su vida normal no es igual, buscar a un profesional. Entonces, en este caso. Ahora, quisiera preguntarte, ¿cuál es el duelo silencioso que vive una persona migrante que nadie ve, que nadie ve ni valida cuando estamos en otro país? Bueno, lo que estábamos hablando un poquito del tema de la expectativa, yo creo que va por ahí y el hecho de que, a ver, normalmente cuando uno se va, insisto, cada caso es distinto, pero cuando uno deja una familia atrás, esa familia asume que solo porque tú te fuiste ya, no sé, si te fuiste a Francia, todos te imaginan así como Emily in Paris o la caricatura que poco menos te estás tomando tu champán todos los días, comiendo queso, qué sé yo. Bonito, los quesos. Todos te ven así, que estás todos los días en la Torre Eiffel con Ratatouille, con Rey. Y eso pasa en general, y yo te diría que mucho más cuando se supone que uno va a un país que es mejor, cual primer mundo, los que venimos desde Latinoamérica, claramente está esta cosa como media fantasiosa, o la gente que migra a Estados Unidos también, que van por el sueño americano, y es como, y claro, hay tanta fe en esta persona muchas veces que se genera como todo el proceso de depresión, de ansiedad, del duelo como tal del migrante, lo empiezas a vivir solo, muy solo, y te empiezas a aislar. Y ese Sí. aislamiento, al final, y es re fácil decirte, yo sí, ya cuéntalo con una amiga, ojalá tener confianza, porque de hecho una de las, sí, adelantándome el kit, una de las cosas es esa, ojalá tener siempre una red de apoyo, pero siendo súper realistas, no siempre está esa confianza con la familia, porque no te van a entender, porque te van a juzgar, porque van a decirte casi que mal agradecida, o si un día, que pasa mucha gente que se va con parejas y en el Ujú. proceso no quieren más a la pareja, ya sea porque pasó algo grave o porque simplemente se acabó el amor como en cualquier situación, o sea, esto pasa en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento de tu vida. Y si tú, por ejemplo, llegas a decir, no, ya no quiero estar con esta persona que me abrió esta oportunidad, también es como, oye, qué mal agradecido, como, no sé, tienes la nacionalidad gracias a esta persona, o te abrió la oportunidad, que... Entonces, todas esas pequeñas cosas que al final uno debería tener la libertad para poder expresarlas, más allá de que, uno, que puedan opinar, termina generando este duelo silencioso, el hacerte cargo tú sola de esta mochila, y lamentablemente eso no contribuye a que obviamente te sientas bien en un lugar, porque eh, como te digo, cada caso es muy distinto, pero es necesario poder expresar cuando uno se está sintiendo mal, el tener esa libertad de decir, oye, me está costando, o Sí. tengo pena, o tengo tristeza, o los extraño mucho, o no sé, si un día ves fotos de la familia que están todos reunidos en Instagram, tú dices, hoy me encantaría estar ahí. Y eso no significa que tú no estés valorando el lugar que tienes, o que tú no estés valorando a la persona que te ayudó, o que no vayas a seguir construyendo tu camino, pero al final, si te das cuenta, la validación del sentimiento, de la emoción, de que no porque digas, oye, me encantaría estar ahí o lo extraño mucho, eh, no resta al hecho de que tú estés intentándolo, que estés trabajando por volver a sentirte bien, pero ojalá poder expresarlo, porque el duelo silencioso, eh, el aislamiento como tal, no ayuda mucho al migrante, que ya de por sí está muy solo. Ya Entonces, no está. ojalá generar una red siempre de contacto o de amigos. Lo mismo que tú estás haciendo ahora, como el ver a otra persona que está hablando de algo que también le pasa. O sea, lo que tú estás haciendo es genial porque muchas personas te van a ver y van a decir, oye, a mí me pasa lo mismo, pero no me atreví a decirlo porque me da vergüenza, porque van a encontrar que era mal agradecida, porque me van a juzgar, porque van a creer que fracasé. Entonces, no, validar que este proceso es súper normal, o sea, cambiaste tu mundo completamente, cambiaste tus raíces, tus amigos, tus olores, todo. Entonces, que ese duelo, que es normal, ojalá no sea silencioso, porque finalmente es normal sentirse así. Ok. Normal, está bien. Y también quiero dar un mensaje.
acá no solo a los migrantes, sino a los amigos y familiares de esos migrantes, que no menosprecien el cómo se siente la persona que está fuera del país, porque muchas veces menosprecian el hecho de que uno se siente mal y ellos lo que piensan es, esa se está quejando y está en Francia y yo aquí en Costa Rica trabajando, no sé, de sol a sol, 8 horas. O sea, no hay que menospreciar ningún sentimiento y no hay que invalidar cómo nos sentimos, porque aunque estemos en Francia, que esté en España, en Irlanda, donde estemos, nos vamos a sentir así porque es parte de nuestro día a día compartir con nuestros amigos, nuestras familias. Entonces, igual que no invaliden que sea una red de apoyo, que estén ahí presente, aunque hay mucho también problema por el tema de horario, que tenemos muchas horas adelante, pero es un llamado a esos amigos y familias, estén ahí para esas personas porque de verdad que los necesitamos, de verdad que los necesitamos. Y la familia por algo es familia, debería estar siempre, no solamente, igual que los vínculos, no solamente los vínculos de amistad existen físicamente, si bien es cierto que uno va construyendo en base a la rutina de colegas, amigos, lugar de trabajo, familia, reuniones familiares, eh, ahora tenemos la oportunidad de que tenemos internet y que podemos estar conectados, el escribirle a alguien, decirle cómo va tu día, cómo estás, cómo te has sentido, que es algo que claro, es cierto que a veces uno no quiere preocupar a alguien, y si alguien está triste o no quieres a tus padres, o al revés, cuando es gente más joven y viaja, no sé, por estudios y extraña mucho a su familia, tampoco quieren preocupar o dar una mala imagen de, oye, no estoy agradeciendo esto que están haciendo por mí, pero es necesario, o sea, es lo que tú dices, apelar a la empatía familiar y de los amigos y los cercanos y decir, ok, oye, aquí estamos, cualquier cosa, eh, y qué rico que nos extrañes también, es como no verlo como, te entiendo perfecto eso del hoy, ahí tú estás allá y yo aquí todo el día, y es como, Uh-huh. una cosa no quita la otra. Eh, no, No, porque no tiene, es que te no imaginan tiene, comiendo queso en la Torre Eiffel y tomando sí, champán pero no, con una tiara. no, no. Es que la gente sí, la gente se imagina muchas cosas, pero Sí. no están ahí. Ahora quiero ya entrar en lo importante que es lo que yo quiero escuchar. Yo sé que va a estar súper bueno para todas las personas que estamos acá. Es el kit nacional básico Ujú. que todos, o que deberíamos de tener cada persona que migra. Entonces, cuéntanos qué nos tienes en este Ya. kit. Y de hecho es un kit que podría servirnos a todo en el día a día, pero orientado al migrante. Lo primero, mira, son 4 puntos. Y el primero es la regulación emocional. ¿Y por qué lo primero es súper práctico? Porque lo que te decía antes, cuando uno migra, está en estado de alerta todo el rato. Estás en estado de estrés constante. Estás hipervigilante porque todo es nuevo, porque todo es una amenaza. Entonces tu cuerpo está eh, sintiendo todo mucho más intenso. Y muchas veces te vas a sentir muy abrumada y bueno, las personas que sí suelen sufrir crisis de pánico, crisis de ansiedad, obviamente van a tener, es más factible que le ocurra un desbordamiento emocional. Y ante eso, algo que es gratis y todos tenemos que es respirar. Ok. Hay una técnica de respiración que es 4-4-4-4 o la técnica de la caja o la técnica cuadrada, que simplemente cuando te sientas demasiado desbordada es respirar en 4 tiempos, mantener en 4 tiempos, soltar en 4 tiempos y tener un espacio de, cuando uno suelta todo, y antes de volver a respirar, mantener ahí también. ¿Para qué sirve esto? Esto lo hacen mucho los deportistas cuando necesitan como tomar control de su sistema nervioso. Por eso te digo, Ok. algo muy técnico. Esto ya es algo que puede servir a cualquier persona en cualquier contexto, pero al migrante, como estamos más expuestos a desbordamientos emocionales porque todo es muy abrumador, o el ruido, o por ejemplo, si un día vas a una reunión social y de verdad te empezaste a sentir pésimo en un momento y si puedes ir al baño y respirar. En esta técnica de 4, que te digo que la técnica de la caja, que también se le llama, eh, y eso hace que vuelvas, que tú en el fondo le estás dando el mensaje a tu cerebro que dice, ok, estamos acá, tenemos el control,
no hay ningún peligro inminente, porque el estrés, ¿qué es lo que es? Finalmente el estrés no es algo malo como uno cree. El estrés simplemente es algo que te prepara para enfrentar lo que te está amenazando o huir. Eso es el estrés. Es algo, una reacción natural de tu cuerpo que es útil. Si un día estás en la selva y se aparece un león y tú no tienes estrés, vas a seguir caminando y te va a comer el león, Se básicamente. come. Gracias al miedo, a este cambio que tiene tu cuerpo, que se activa todo para correr o para enfrentar al león. No, creo que eso es buena idea eso. Sí. Em, es muy similar a lo que vives siendo migrante. Y si un día, insisto, estás en una reunión o laboral o en un centro comercial, están todos hablando raro y tú te sientes ya, pero de verdad mal, anda a un baño o en el lugar donde estás y le das inmediatamente la señal a tu cerebro de que no hay un peligro real, de que no hay un león delante tuyo que te quiere comer, sino que estás. Y como te digo, 4 segundos, 4, 4, 4. Ahí después lo pueden revisar de nuevo en el video para que... Bueno, hay otra Perfecto. técnica que también es de respiración, que es como muy clásica, que se usa cuando a uno le da una crisis de ansiedad, que es todo es números, 5, 4, 3, 2, 1. Porque es más fácil recordar cuando es número. Y que es 5 cosas, poner atención a 5 cosas que están a mi alrededor. Eh, qué cosas, 4 cosas que puedo sentir, no sé, la tela de mi ropa, mi piel. Después 3 cosas que puedo escuchar. Después 2 cosas que puedo leer y después una cosa que puedo saborear. Y con esto lo mismo. Finalmente nuestro cerebro nosotros lo podemos como engañar o modificar, solo que uno claramente no lo hace conscientemente. Entonces con esto también vuelves, es volver, es estar acá, recordar el grounding que también le ponen tanto nombre a las cosas, es el estar, es como, ok, aquí estoy, está todo bien, yo tengo el control, porque finalmente las emociones no es que queramos no sentirlas, es regular, que a veces mucha gente, yo entiendo que uno se toma un medicamento porque a veces es mucho, pero la idea no es que uno neutralice la emoción o no la sienta, sino que es regularla, usarla para tu beneficio. Si sientes mucha alegría o sientes mucha tristeza, es normal. El tema es que no se te desborde y que no te controle a ti, sino que tú siempre tengas el control. Entonces, esta técnica que es lo primero que vamos a encontrar en el kit, que es algo muy básico, la regulación emocional. Esto es netamente, vamos a decir a nuestro cerebro, todo bien, todo bien, está todo bien. Bueno, no sé si tiene alguna duda de esa. No, eso me encanta. Me encanta la última de los 5 objetos. Creo que esa es la que más me aterrizaría a mí. Creo que es la que más me... Bueno, uno va buscando como que lo que más se le vaya a uno a Perfecto. Esa es la uno. idea, esa es la idea de, a ver, la terapia como tal, saliéndome un poquito del tema, que tiene que igual que ver con esto, siempre tiene que ver con conocerse uno. Y este periodo en el que tú vas a estar mucho más contigo misma, también te vas a conocer más. Y eso es algo Sí, bueno, porque la única manera en que uno puede seguir haciéndose cargo de uno mismo es conociendo a esta persona. Es como si tú estuvieras a cargo de tu gatito o de un hijo o de alguien, tú ya la conoces. Tú sabes si el gato que es más gruñón o el gato que es más tierno. Entonces, yo claro, sé cuál. cada uno te adaptas a ellos y así mismo, como en el mismo amor que tú estás cuidando a tu gato, contigo. Entender que, ok, a mí me sirve más aterrizar, estar, tocar, ver, sentir. Otra persona va a decir, no, a mí me relaja más respirar. Otra persona va a decir, no, ¿sabes qué? Yo tengo una lista en Spotify de canciones que me hacen de inmediato sentirme contenta. Entonces ahí también es importante que uno sepa ir encontrando esas cositas que a uno mismo uno sabe que le gustan. O comer algo, no abusar tampoco de eso. A veces, claro, uno ahí se hace demasiado cariño comiendo cosas ricas, pero bueno, es parte del proceso. Pero hacerse cargo de uno, pero con cariño, no como con el maltrato. Y ahí, con esto damos paso a la segunda parte del kit, que es más abstracto tal vez, pero es la autocompasión o el autoapoyo, el no tratarse tan mal, no juzgarse tanto, bajar un poquito como la vara con la que uno va a un lugar, cómo uno se está midiendo los logros que hablamos antes. No asumir que tu identidad es
se va a construir en base a lo que está haciendo ahora. Entender que esto es un momento que va a cambiar, que va a pasar, que estás en marcha blanca, que es transición. Por eso la autocompasión, que a lo mejor suena como muy dramático la palabra autocompasión, pero es que es eso, porque es tratarte mejor, no juzgarte tanto. Muchas veces créeme que la mayoría de la gente con la que yo he conversado es porque se autoimponen ellos mismos metas muy grandes. Ujú. Eso mismo que decía el ejemplo de en una semana ya tengo que ser experta de, no, mide los logros de a uno, cosas pequeñas, ir a comprar por primera vez sola, preguntarle por primera vez a alguien una dirección, si te perdiste con el mapa, que a mí me pasa un montón, yo ando con el mapa y me pierdo igual, eh, voy exactamente al otro lado donde tenía que ir, eh, pero esos pequeños logros, el pagar por primera vez tú sola algo, o entender el cambio de la moneda, y si te equivocaste en eso, porque uno también se siente muy estúpido, es lo mismo que te digo, me fui realmente a 3 calles al revés de donde tenía que ir, y uno se siente torpe, uno se castiga, uno se juzga mucho uno. Entonces, no, tratarte con la misma, con el mismo cariño que si tú le estás enseñando a un niño a caminar, tú no estás esperando que el niño camine de inmediato, sino que justamente vas aplaudiéndole cada paso. Cada paso Cada es un logro gigante. Entonces, bajar un poquito la vara, autocompasión, querernos, tratarnos bien, celebrar cada logro pequeñito y finalmente es tener más tolerancia con el proceso. No Sí, y sé. también bajar el volumen del mundo, porque a veces la propia vamos a ver, el mismo ambiente donde estás te pone presión. Que tenés que hablar francés ya tenés un año, como que no hablas francés. O sea, bajar el volumen, eso también es tener compasión con uno. Es como que no me importa lo que los demás digan, le bajo el volumen y es a mi ritmo. Yo decido cuándo poner más mi esfuerzo, cuándo no. Ujú. Ujú. Y no Eso, sentirte menos por no saber un idioma que aparte, bueno, hay distintas culturas, algunas van a ser un poco más empáticas, otras tal vez van a ser más frías, pero bueno, lo que hablamos sobre la diferencia sin ser prejuiciosos, pero sí es cierto que, por ejemplo, en Chile, si llega un extranjero que habla otro idioma, no vamos a juzgar si habla mal inglés, vamos a tratar de entenderlo, vamos a tratar de explicarle, o vamos a usar el celular. Tenemos como esa paciencia para entender que el otro está adaptándose. exacto. Y que en otras partes, lamentablemente, no sé si será por un tema cultural de que o son más fríos o no están apurados, no sé, pero como que a veces no se da esa Sí, no empatía sé. de querer hacerte sentir bien, de entender que tú no les estás quitando nada, estás ahí, tienes el mismo derecho, y ser un poquito más cariñosos y también un mensaje para cuando uno es el que recibe al extranjero, o sea, Ujú. no ser tan duro respecto al tema del idioma, porque finalmente lo que te dices es tú sabrás cuando quieres hablar francés, o sea, y si no Exacto. quieres, no importa. Exacto. ¿Qué les Ay, importa? Aprendan a hablar español. Digamos, si no andas con el teléfono y ya basta. Así exacto. que está bien. Vamos al siguiente. Bueno, y el otro tema, ya, que es un poco lo que estábamos hablando sobre el duelo silencioso, la Okay. conexión. Tenemos entonces regulación, tenemos la autocompasión y ahora la conexión. La conexión tiene que ver mucho con, ojalá entender que si bien tú dejas tu familia, dejas tu mundo, si tú quieres realmente seguir teniendo un contacto con alguien, decirlo, ser un poco más transparente, es que tiene que ver mucho con el ego también, con lo que tú decías, como tener que aceptar o decirle a alguien, te extraño, como quiero conversar, o simplemente hagamos una videollamada, hablando de Ujú. nada, o quiero estar lavando los platos y hablando contigo. Em, y claro, en la realidad a veces uno no va a tener 1000 amigos con quien conversar, pero con una persona que tengas una conexión real, créeme que ya es suficiente el sentir eso como de la pertenencia, porque finalmente uno se dice que el migrante cuando viaja, físicamente su cuerpo viajó, pero su corazón o su alma muchas veces
se demora, Sí, viene como un año después. Entonces, sí, escuchar eso, entender que esa parte de ti necesita seguir conectado con tus raíces. Lo que te decía, el ejemplo de la planta, uno trasplantó una plantita y esa planta se va a demorar en volver a sentirse firme en esa nueva tierra. Se le van a caer las hojitas, a veces vas a creer que se marchitó, vas a querer botar la planta porque crees que se murió, pero de pronto debes que le nace una hojita verde nueva. Y es lo mismo, hay que tener esa paciencia de entender que esa planta viene con raíces de otro lugar, va a tener aún siempre dentro de sí esa base. Y ahora también es distinto a cuando migrábamos hace 30 o 40 años atrás, que cuando alguien se iba, casi que era como que se moría, porque en verdad no tenías conexión. O era por ujú. carta, o era por teléfono, y el teléfono salía muy caro la llamada internacional. Ahora puedes ir por la calle hablando con alguien, porque ni siquiera es solo el teléfono fijo, sino que ahora puedes andar con un celular. No hay límite. Entonces, es increíble que ahora podamos eso. O sea, es muy distinto el migrante antiguo al de ahora. O sea, de verdad tú puedes estar todo el día conectado, como también está bien si no quieres, ojo. Pero el tema es que si lo sientes y si sientes esa necesidad, mantenerlo y de a poquito ir soltando, porque no porque te hayas ido significa que ya, ok, nueva vida. Y si esto cada caso es distinto, si alguien quiere cortar y chao y le hace sentir bien eso, perfecto. Adelante. Pero te diría que la mayoría de la gente con la que yo he hablado necesita eso y muchas veces no se atreven a decirlo. Necesitan la conexión. Y la conexión también es lo que va a hacer que integres la persona que eras con la que va a construirse. Y eso nos da paso a nuestro último punto, que es la integración de todo esto. Dar Ok. permiso, permitirte crear este nuevo yo, esta nueva identidad que tú mencionabas que se perdía, que sentías como ya quién soy, que porque, no sé, uno vuelve a veces de vacaciones y no te sientes, no sé, o no incómodo, pero es como que estás, ya no eres la misma persona, claramente. Y cuando vuelves a tu lugar, también es como, no sé, quedas con una sensación extraña. ¿Por qué? Porque claramente estás modificando algo muy profundo dentro de ti y eso es muy bonito porque finalmente estás integrando todo, estás generando una nueva identidad y es parte de este proceso, de la valentía del migrante, de la valentía de permitirte ser otra persona y, y también, volviendo al modo turista que te mencionaba, que es muy bueno tenerlo en la maleta, siempre recordando eso, de que cada cosita nueva que aparezca en tu camino, vivirla con curiosidad, incluso hasta lo malo, incluso si ibas en la calle y un francés te gritó, eh, es parte de esta experiencia. Tratar ojalá de no olvidar la curiosidad que te genera estar en un lugar nuevo, disfrutarlo y tratarte bien cuando no todo sea tan bonito, no tomar decisiones cuando estés en momentos vulnerables, eh, no medirte como habrías hecho las cosas en tu yo anterior, porque muchas veces pasa eso, como vas a una fiesta y ves que todos Ujú, están riéndose y tú dirías, bueno, pero yo en mi ciudad, yo habría estado con ellos riéndome, o yo habría sido la que subió a cantar karaoke, o yo habría sido la que hizo esto. Sí, pero ahora es otra persona que está conociéndose, que está armándose de a poquito. Si tú quieres volver a ser esa persona, trabaja para ello, pero no te obligues a como, oye, ya, pero si tú eras la divertida, tienes que estar ahí. No, ujú. integra todo lo que estás viviendo de a poco, tratándote con cariño y, y dándote el permiso de equivocarte también, de sentirte triste, de que si un día no quieres hacer nada, también está bien. No todos los días tienes que ser la princesa en París. Maldita tele que nos ha hecho el ejemplo que te daba antes de Friends, de que la gente que va a New York que cree que todo, que se van a ir a vivir con unos amigos y van a tomar cafecito todo el día y llegan a un lugar oscuro, no sé, un metro, un subterráneo horrible, no sé. Entonces, ser más flexible, integrar, entender que a veces va a estar bien, otras va a estar más triste, y eso no significa que tu plan fracasó, al contrario, significa que está ocurriendo, están pasando Ok. cosas.
Y yo creo que es la parte más difícil para uno lograrlo, integrar todo y entender cómo no es que me estoy perdiendo a mí misma, sino que estoy evolucionando y voy a hacer otra versión. No es que dejo de ser Cintia, es que soy una nueva versión de Cintia, ¿verdad? Entonces creo que es la parte más complicada, creo. Mm, Lo hablo desde mi perspectiva, no sé si para todos, pero sí es un súper buen consejo tenerlo en este kit. Que sí. sí. Y, y también agradecer la oportunidad que uno está teniendo finalmente. Y agradecer no significa que uno no pueda quejarse, Sí. porque también te puedes quejar y decir, hoy estoy enojada o hoy no quiero hacer nada de esto. eh, es válido, porque la queja también es parte del ser humano. Insisto, las redes sociales, como el ejemplo que tú dabas de que solo vemos lo editado, Ujú. eh, no, cuando tú estés contigo y si tienes y si además pasas mucho tiempo sola o estás como más conectada contigo, permitirte escuchar las cosas que no te gustan. También ahora van a haber cosas que a lo mejor antes te gustaban y otras no. Hay cosas, no sé, antes a lo mejor te gustaba mucha música todo el día, tal vez ahora valoras más estar en silencio o te gusta otro tipo de música, o no sé. Todas esas cositas es bonito ir sorprendiéndote tú misma como de, mira, esto es nuevo en mí. Oh, esta hojita de la planta es nueva. Qué bonita. Vamos a conocerla. Sí. Y bueno, ya para ir terminando con la última pregunta, muchas gracias por todos los consejos que nos has dado, porque de verdad que han sido muy útiles. Yo los voy a aplicar para mi vida, de verdad que sí. Muchas gracias. La última pregunta que quiero hacerte es, ¿qué verdad necesita escuchar hoy una persona migrante que está confundiendo la adaptación con fracaso? Esta es una pregunta muy buena y muy madura, de hecho, que uno se puede hacer y que uno ojalá debería hacerse, pero me gustaría preguntártelo a ti. ¿En qué momento tú, no sé, empezaste a diferenciar esto es parte del proceso, es parte de la adaptación, o esto realmente necesita una ayuda profesional, o no sé, tu mismo caso? Yo creo que... mm, ay, mira, muy bueno, me lo cambiaste. Ok, yo creo que yo empecé a entender mm, como un año después que llegué a Irlanda, que no era un fracaso, sino como una adaptación, porque vi mi crecimiento. Ujú, Digamos, yo estaba estudiando inglés y cuando ya yo empecé a entender inglés, a hablar en inglés, y yo apliqué para un trabajo en inglés y me aceptaron, ujú, yo dije, ok, eso no es un fracaso. Igual si yo regreso a mi país, porque tengo un trabajo online donde yo puedo regresar a mi país y trabajar desde allá, no lo voy a ver como un fracaso porque ya estoy trabajando en mi inglés, que fue un issue que, o algo que yo quería mejorar cuando estaba en Costa Rica y decidí viajar a Irlanda. Entonces, creo que cuando ves un pequeñito resultado, aunque sea un pequeño resultado, por ejemplo, la primera vez que yo escuché un good morning, how are you, y yo entendí, ujú, ay, eso para mí fue como la gloria. Y fue algo tan sencillito, un saludo. ujú. Pero cuando ya yo logré entenderlo y decir, yo estoy bien en inglés, vean, nena, eso creo que ahí es donde está eh, el secreto, como ver los pequeñitos detalles y decir, bueno, no, nada es fracaso, en la vida nada es fracaso, todo es ganancia, inclusive si es algo malo. Creo que tu respuesta lo dice todo, porque también, a ver, sí es cierto que vamos a sentir ansiedad, vamos a sentir muchas cosas, pero siendo súper concreta, yo te diría que sería muy injusto evaluar algo así, en lo práctico, antes del año. Obviamente hay que tener ojos si estamos hablando de condiciones, no sé, laborales, infrahumanas, hay cosas que claramente uno tiene que decir, ya, hay señales claras de que esto no está funcionando. em, Más allá de una ansiedad que es algo que, porque si lo piensas, la ansiedad ocurre en momentos específicos. Una ansiedad se te va a curar, por ejemplo, si duermes bien una noche, va a pasar. Uh Pero las -huh, otras situaciones, claro, son más estructurales. Y ahí es uh cuando uno tiene que decir, ok. Pero yo creo que lo más importante que uno le podría decir a un migrante es que entienda que si en un momento quiere volver o este plan no funcionó, que es válido también. Porque cuando tú ya bajas la carga o la presión de que esto tiene que funcionar a toda costa, que tiene que funcionar sí o sí,
claramente te pones rígido, te pones súper como obstinado respecto a una meta que puede, porque es muy factible que pueda fallar o cambies de planes en el camino. Eh, Tener la claridad de que eres libre, de que si en un momento esto no te gustó o esto puede cambiarse, eres libre de hacerlo y que no importa si tú llegas a tu ciudad y todos te critican o si en las redes sociales te ponen, ay, ves que no, porque la gente va a opinar igual siempre y sabemos, eso ya es un mundo aparte, lamentablemente, el tema de las redes sociales o que la familia te va a juzgar, pero aquí con quien uno tiene que ser leal siempre es con uno mismo. Si uno no se siente bien en un lugar, si uno no se siente bien con una persona, en un trabajo o con la situación que está llevando, ser súper como leal con uno, analizarla desde lo más profundo y decir, ok, esto es lo que es un momento de adaptación, es una ansiedad concreta, se me va a pasar, por ejemplo, lo que tú decías, si aprendo el idioma, se me va a pasar si yo tengo la autonomía de poder pagar mis cosas o de aprender a manejar o de viajar sola versus no, esto ya no me está gustando, o esta pareja no funcionó, o estamos ya hablando cosas más graves, o este trabajo que me prometieron no es lo que era. Ser leal con uno. Y uno siempre Y sabe. humildad también, creo que también es parte de la humildad. Aceptar, ser humilde y pues cambiar. Totalmente, porque el modificar un plan no es que fracase, simplemente es que en el proceso surgieron otras aristas que tú no habías evaluado y la vida es fluida, o sea, para que las cosas pasen, tiene que ocurrir eventos que no Sí, vamos a poder controlar siempre. Ese es el gran tema con la ansiedad, de que como uno está siempre por incertidumbre del futuro, un futuro que tú no puedes controlar, claro, se te sale de las manos y es como te supera. sí. Pero como la vida misma, entender que el plan A no siempre va a ser el que vas a ejecutar y ser humilde, ser y entregarse a la experiencia. Si finalmente todo es crecimiento, como tú dices, y valorar lo que tú decías, cada pequeño eh, logro que vas teniendo, aunque sea una cosa muy básica. Pero eso, eh, y escucharse uno, entender el cuerpo, conocerse, darse tiempo para conocerse y disfrutar, finalmente. Así Que es. sea un disfrute. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero que de verdad sea de mucha ayuda para cualquier persona que escuche este episodio, que este kit emocional pueda aportar. Y yo sé que va a aportar porque de verdad que lo veo súper útil para mí, digamos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Lorena. Quisiera que nos des tu red social para que si alguna persona quisiera contactarte, lo haga libremente, ¿verdad? Y puedas ayudarle en el proceso. Sí, mi mail yo creo que es más fácil. Es, no sé si después lo podemos escribir en Yo el, lo, yo lo, como en la yo lo descripción. Es PS de psicóloga, Lorena Venegas P. PS, Lorena Venegas PS Paredes, el apellido de mi madre. PS, Lorena Venegas P, arroba Gmail. Creo que el mail es más fácil, más factible. Porque mis redes sociales son redes de todo. Así que bueno, si me quieren seguir en mis redes, que es arroba tía Ginger. Pero hay de todo. Eso no es redes de psicóloga, por si aviso. Ok, ok, La- perfecto. y mira, de hecho, eso justamente te iba a decir antes de que cerráramos. Uno no es solo una cosa en la vida, también uno tiene muchos roles, que también ese es un gran tema con la identidad cuando uno va. Porque me acordé por el tema del Instagram. Tú puedes tener tu rol de, no sé, doctora, y tus redes puedes también tener un hobby, no casarse solo con una idea de lo que tenemos que ser, que de lo que tenemos que proyectar, sino que somos multidimensionales y en ese sentido también nos va a servir mucho la experiencia de migrar, porque también te puedes encontrar con otras cosas que te gustan. Tal vez te Así es. fuiste como una ingeniera en algo o doctora, abogada y allá conociste algo, también poder estar abierta a que tu rol cambie, porque tu rol no te define. Entonces, en ese sentido también sumarlo un poco como palabras finales respecto a, bueno, todo eso era para indicar que mi Instagram no es de psicóloga, Ok. es arroba Y bueno, tía guión bajo ginger, como perfecto. ginger. Y con esto cerramos este episodio. Invito a todos a darle like y por favor suscríbase a mi canal para que así pueda ver los otros episodios nuevos que voy a estar subiendo. Suscríbanse. Y Lo vas a muchísimas suscribir. gracias por suscribirse. Chao. Chao, Lorena.